La gracia y la paz reciban de Jehová Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Yeshua el ungido, el Hijo de Dios, mediante el Espíritu Santo. Les saluda su servidor, Rafael Así. Iniciamos esta charla de información espiritual con la invitación a que escudriñen con toda calma cada texto que se comparte, checando el contexto en que está escrito. Conviene ir pausando este video para escudriñar cada texto bíblico en su propia Biblia, tomando en cuenta las palabras o frases resaltadas de cada texto que se muestra, pues es ahí donde hay revelación conforme al tema que se plantea. Rogamos para que, según la misericordia de Jehová Dios, el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, nos dé luz en los ojos del entendimiento y escriba la palabra en nuestro corazón e infunda y derrame la fe y el amor de Dios en nosotros para que seamos edificados espiritualmente en el nombre de Yeshua el ungido nuestro Señor. En esta ocasión, la charla de información espiritual, la cual concierne al conocimiento de la persona de Jehová Dios nuestro Creador, la enfocamos en la información que nos revela cómo tener certeza en nuestro corazón de que Dios nos percibe. La cuestión es, ¿cómo saber que somos tomados en cuenta por Dios para tener la confianza de que le agradamos, la confianza de que estamos inscritos en su reino? Comenzamos con la información que Jehová Dios nos revela mediante las Escrituras. Somos un hombre exterior, el cual es el cuerpo físico, y somos un hombre interior formado por nuestro espíritu o mente y por nuestra alma. Lo leemos en 2 Corintios 4. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, empero, se renueva de día en día. Vemos en 1 Tesalonicenses 5. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Yeshua el ungido. Vemos información en Génesis 2. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Y así está escrito en Zacarías 12. Carga de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Jehová Dios nos hace ver que nuestro hombre interior habita, en parte, en el corazón. En Proverbios 14 dice: el corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. Lo leemos en 1 de Pedro 3. Sino el hombre del corazón que está encubierto, en incorruptible ornato de espíritu, agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. También recibimos información de que nuestra mente es nuestro espíritu. Y esto es otra parte de nuestro hombre interior que, según los estudios neurocientíficos, se manifiesta en el cerebro del ser humano. Yeshua revela de modo sencillo en Mateo 26. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, dice en 1 Corintios 2, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En Romanos 7 leemos: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Gracias doy a Dios por Yeshua el ungido, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y leemos en Efesios 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos,
y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tomemos conciencia que lo que Dios toma en cuenta en el ser humano es su mente y su corazón. Dios escudriña y conoce lo que hay en ellos. Así se lee en Proverbios 15. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. En 1 Samuel 16 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y así vemos en Ezequiel 11. Y cayó sobre mí el espíritu de Jehová y me dijo: di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Tenemos esta revelación en Jeremías 17. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Lo vemos también en Ezequiel 38. Así ha dicho el Señor Jehová, y será en aquel día que subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Asimismo, Dios nos enseña qué es lo que conviene que haya en nuestra mente y en nuestro corazón. Leemos en Mateo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo vemos en Deuteronomio 11. Amarás pues a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y los ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Así está escrito en Proverbios 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Antes de continuar, es necesario tomar conciencia que, antes de la venida de Yeshua el ungido, Dios derramó fe en las personas de su pueblo mediante los milagros que les mostró. En Éxodo 14 dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Aún durante la venida y la presencia de Yeshua el ungido en la tierra, la fe del pueblo de Israel se sustentaba en los actos milagrosos del Hijo de Dios. Vemos a Nicodemo, un maestro de la ley de Dios, reconociendo el poder de Dios que estaba en Yeshua. En Juan 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Leemos así en Juan 4. Entonces Yeshua le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Para las generaciones de hoy en día, para aquellos que tenemos voluntad de allegarnos al nuevo pacto que se nos ofrece, teniendo como mediador a Yeshua el ungido, Jehová Dios derrama e infunde la fe en nuestros corazones cuando creemos de modo obediente en su palabra, la cual escribieron los profetas antiguos y los apóstoles de Yeshua. Vemos la promesa del nuevo pacto en Jeremías 31. Pero este es el pacto que haré
con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Es indispensable tener en cuenta que la palabra de Dios no tiene efecto en el ser humano cuando alguien desde el púlpito o desde el estrado la anuncia una y otra vez. La palabra de Dios no tiene efecto en el ser humano cuando la quiere entender y la memoriza por cuenta propia. Vemos la revelación de que la palabra de Dios solo se vivifica cuando es implantada, es escrita por el Espíritu de Dios en el corazón del que la recibe. En 2 Corintios 3 dice: siendo manifiesto que sois carta de Yeshua el ungido, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Sabemos que, por creer la palabra del Evangelio con el corazón de modo obediente, recibimos fe. En Romanos 1 se lee: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo leemos en Romanos 10. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora vemos que Dios, mediante su Espíritu, es quien reparte la fe. En Romanos 12 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Lo vemos en 1 Corintios 12. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Como ya vimos en la información que se comparte en los videos anteriores sobre la fe, es a través de la fe que asimismo Dios infunde y derrama los bienes espirituales, aún su propio Espíritu Santo, en los creyentes obedientes. Leemos en Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua el ungido, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Vemos en Gálatas 5. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y así está escrito en Gálatas 3. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Aquel pues que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, ¿lo hacía por las obras de la ley o por el oír de la fe? Así pues, a través de la palabra del Evangelio, Dios nos enseña que Él nos percibe, que Él nos toma en cuenta por la fe y por el amor que Él ha infundido, que ha derramado, que ha puesto en nuestros corazones. En Hebreos 11 dice: empero, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Leemos en Gálatas 5, porque en Yeshua el ungido, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así vemos en 1 Corintios 8. Y por lo que hace a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia. La ciencia envanece,
mas el amor edifica. Mas si alguno ama a Dios, el tal es conocido de Él. También recibimos revelación de Juan 14. Respondió Yeshua y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Por la revelación del Espíritu de Dios, mediante la palabra que escribieron los apóstoles, entendemos que por encima de todos los bienes espirituales que Dios reparte, el más importante es el amor. En 1 Corintios 13 leemos: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En la palabra del Evangelio se nos revela que vamos siendo perfeccionados mediante el Espíritu de Dios en todos los bienes espirituales que recibimos, sobre todo en el amor. En Colosenses 1 dice: habiendo oído de vuestra fe en Yeshua el ungido y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, por la cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo. Lo leemos en 1 Juan 4. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Con toda esta información, ahora tenemos conciencia de cómo es que podemos tener certeza de que Dios nos percibe, de que somos conocidos por Él, de que estamos en su gracia y de que aseguramos nuestro corazón delante de Él. Vemos la revelación en Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua el ungido, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En 1 Juan 4 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Leemos también en 1 Juan 3. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados,
Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. La invitación, como siempre, es que estemos dispuestos en nuestra mente espiritual para recibir la información espiritual que solo viene de Dios por la revelación del Espíritu, el cual nos lleva a toda verdad. Esto sin que pongamos obstáculo de incredulidad. Les adelanto lo que veremos en el siguiente video de charlas de información espiritual, lo que Dios revela de sí mismo respecto a lo que Él es y las consecuencias de no tomarlo en cuenta en nuestras vidas. La paz de Yeshua, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté en ustedes.